Yesterday we studied a very important part of the time of the end, Ayer estudiamos una parte muy importante acerca del tiempo del fin, which is taking place in heaven. que está tomando lugar en el cielo, The Day of Atonement taking place in heaven el día de la expiación ocurriendo en el cielo during the time of the end. durante el tiempo del fin. We have understood Hemos entendido that it is important, que es importante, it is crucial crucial, that the time of the end is characterized by a time of judgment in heaven. que el tiempo del fin sea caracterizado como un tiempo de juicio. And many Christians have not understood that prerequisite for the kingdom of God. Y muchos cristianos no han entendido ese requisito previo para el reino de Dios. The reason for that is because they have lost touch from the historical reality of the kingdom of God. La razón para esto es que ellos han perdido el contacto con la realidad histórica. The kingdom of God has just become an existential or sentimental experience. El reino de Dios se ha convertido solo en una experiencia experiencial o sentimental, And subjective experience. una experiencia subjetiva. Majority of Christians do not need the kingdom of God at the end of time, La mayoría de los cristianos no necesitan el reino de Dios en el tiempo del fin, simply because they do not believe in resurrection. They believe in the immortality of the soul. simplemente porque ellos no creen en la resurrección, creen en la inmortalidad del alma. They do not need the resurrection to get to the kingdom of God. No necesitan la resurrección para creer en el reino de Dios. They do not need the kingdom of God at the end of time, Ellos no necesitan el reino de Dios al final del tiempo, because they have access to the kingdom of God right there at death, when they die. porque ellos tienen acceso al reino de Dios justo cuando mueren, ahí en ese momento. The book of Daniel and the Bible in general emphasize the importance of the kingdom of God at the end of time, El libro de Daniel en particular y la Biblia en general enfatizan la importancia del reino de Dios en el tiempo del fin, because this is the only way to save humankind. porque esta es la única manera para salvar a la humanidad. So this is why it is important Así that que we esta es la- have esta es that the time of the end is marked by devil judgment. Así que esto es la razón por la cual es importante que el tiempo del fin es marcado por un tiempo de juicio. And also to make sure that we understand time of the kingdom of God, it requires righteousness. Y también para entender que el reino de Dios tiene como prerequisito la justicia. So what characterizes the time of the end, Así que lo que caracteriza el tiempo del fin, according to Daniel 8 de especially, acuerdo a Daniel 8 is especialmente, that it is marked by a heavenly event, está marcado por un evento celestial which is a day of atonement, que es un día de expiación, which is day of judgment. un día de juicio. The books are open in heaven, Los libros se abren en el cielo and God proceeds to the preparation of the kingdom of God. y Dios procede a la preparación del reino de Dios. Because again, the kingdom of God is going to take place right after the time of the end. Porque una vez más el reino de Dios tendrá lugar justo después del tiempo del fin. So we have understood as Adventists that there is something there taking place in heaven at the time of the end. Así como adventistas hemos entendido que hay algo allí en el cielo que ocurrirá para el tiempo del fin. The question we want to ask ourselves now, today, this morning, La pregunta que queremos hacernos en esta mañana, hoy, en is esta mañana, what is happening on earth es qué es lo que está sucediendo en la tierra as a counterpart como una contraparte to the heavenly judgment in heaven. al juicio celestial. What is the face, the earthly face of devotion? ¿Cuál es el rostro terrenal o la fase terrenal del juicio? I have, from the very beginning, indicated to you, Yo he indicado desde mi principio, each time we have a heavenly face and an earthly face. siempre tenemos un rostro celestial y un rostro terrenal. Heaven and earth are connected. El cielo y la tierra están conectados. God has spoken to earth.
Dios ha hablado a la And tierra. earth is supposed to respond to Y heaven. la tierra se supone que responda al At the end cielo. of time, heaven and earth are connected. Y en el final del tiempo, el cielo y la tierra se conectan It's finalmente. interesting that when you read Daniel 7 Es interesante como ustedes leen Daniel 7 and you pay attention to the poetry and the literary expression of Daniel y 7, ustedes ponen atención a la poesía, a las formas literarias there del is escrito. an interesting literary movement. Hay un movimiento literario muy interesante. Heaven, earth, heaven, earth, heaven, earth. Tierra, cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, I tierra. explained this in my book, Secrets of Daniel. You will see that in your translation. Yo explico esto en mi libro, Secreto de Daniel. Usted lo ve en ese libro que está traducido. Daniel is looking up and then down, up and down, heaven, earth, and then earth. Daniel está mirando arriba y lo Up and abajo, down. lo arriba y lo abajo, arriba y abajo. When he is in heaven, Cuando él está en el cielo, he speaks in poetry. él habla en poesía. When he speaks about events in the earth, Cuando habla de acerca de eventos en la tierra, he speaks in prose. habla en prosa. Right? And the ancient rabbis, by the way, Y los antiguos rabinos, de paso, have related this observation han relacionado esta observación to the ladder of Jacob. con la escalera de Jacob. You remember the story of the ladder of Usted Jacob, recuerda right? de la historia de la When you escalera de have the Jacob. angels going up and down. Usted tiene los ángeles subiendo y bajando del And cielo a la so tierra. the ancient rabbis have connected Daniel 7 Los ángeles, digo, los antiguos to the rabinos story of the ladder, the Jacob ladder. han conectado esta historia, es decir, con la historia de la escalera de Jacob. Because in both cases you have this movement up, down, up. Porque en ambos casos tienen ustedes ese movimiento arriba, abajo, al cielo y tierra, cielo y So tierra. there is a connection between heaven and earth. Así que hay una conexión entre cielo y tierra. So we have to expect that when there is something in heaven, there should be a counterpart on earth. Así que debemos de esperar que cuando ocurre algo en el cielo debe haber una contraparte en la tierra. In the book of Daniel, En el libro de Daniel, the heavenly part is described in Daniel 8 and 7. la parte celestial escrita en Daniel 8 y Daniel 7. We saw that yesterday. Lo vimos ayer. In the book of Daniel, En el libro de Daniel, the earthly part, la parte terrenal, the earthly face la cara o la fase terrenal of the time of the end, del tiempo del fin, of the atonement, del día de la expiación, is described in Daniel 12. es descrito en Daniel 12. So this is what we are going to study. Así que es lo que vamos a hablar en esta There mañana. are two phrases which we are going to focus Hay dos frases en las cuales nos vamos a enfocar and which will help us understand y nos ayudarán a entender the earthly face of the atonement. de la cara terrenal del día de la expiación. When you say face, Phrases, you- faces, would you be- sides, okay. sides, face. Okay, like The side. Okay. Yeah, It's okay. in English, because I don't know. it is F or TH. No, F. F, okay, okay. Sorry. So yo quería solamente estar seguro de cómo utiliza la palabra Two face. sides. Dos rostros, dos We have, lados. earthly face. Tienen un earthly- rostro terrenal earthly sides and heavenly sides. o un rostro At the celestial. same time, El mismo tiempo. the same event. Es el mismo evento. There is a heavenly part. Hay una parte heavenly celestial, side, un lado and, celestial, there is also a earthly side. un lado terrenal, un rostro terrenal. Earthly counterpart of the heavenly event. Una contraparte terrenal del evento celestial. Generally, as Adventists, we have not perceived that very well. Generalmente como adventistas no hemos percibido esto muy bien. Just stayed in heaven. Nos quedamos solo en el cielo. And so sometimes we've done science fiction Por eso entonces hay mucho de ciencia ficción. and we have described things we have no idea what it is. Y hemos descrito cosas que no tenemos idea de qué son. People have gone into all kinds of details. Las personas han tenido todo tipo de detalles. This is what we have in the book of Daniel. We have also an earthly part. También debemos recordar que en el libro de And we Daniel have- tenemos una we parte have- terrenal. We have so much concentrated what was happening in heaven. Nos hemos concentrado tanto en lo que ocurre en el cielo We missed the earthly part. que perdemos Which la concerns parte us. terrenal que nos
So what is happening on earth ¿Qué es importante para nosotros? connection to that event? Así que, ¿qué es lo que ocurre en la tierra en So conexión that's con ese focus evento? Así we are going to que have. vamos a enfocarnos hoy en eso. And this is found in chapter 12. Y esto es encontrado en capítulo 12. And there are two phrases, two expressions Y hay on dos which we are going frases, dos expresiones en las que nos vamos a which will enfocar, help us understand. que nos van a ayudar a entender. One is a Uno, question. una pregunta. It is found in verse 6 of Daniel 12. If you Es have your Bible, encontrado en open el your versículo Bible. 6 de Daniel 12. Abran su Biblia. Open your Bible. Abran su Biblia. Yeah, you know, some people can't study the Bible without the Bible because Yo- they yo- already have figured out everything. Yo entiendo que hay personas que pueden estudiar la Biblia sin abrir la Biblia porque ya han entendido todo. And so when you read in Daniel 12 verse 6, you have a question. Así que cuando ustedes leen en capítulo 12, versículo 6, usted tiene una pregunta. It says, how long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuán largo? Actually in Hebrew it is ad matai. En hebreo es ad matai. Literally that means until when. Literalmente es ¿hasta cuándo? That phrase is important to understand. Esa frase es importante para entender. And there is another phrase, with this phrase is situated more or less in the beginning of chapter 12, right? Y hay otra frase, esta primera está al principio del capítulo 12 más o menos. Actually, it is almost in the middle of chapter 12, Bueno, realmente está casi en el medio. verse 6, Versículo 6. right? We have 13 verses, Tenemos 13 versículos. and this is right there in the middle. Y How es- long? Y ese está en el medio. ¿Hasta cuándo? And then, ¿Cuánto tiempo? and then we have a phrase at the end. Y luego tenemos una frase al final. It says, blessed is he who waits Y dice, bienaventurado es el que espera. and comes to the 1,335 days. Y llega a 1335 días. Ashrei ha-mechakeh, happy is he who waits. Lo que él dijo. And then happy is he who waits. Right? Okay, so that's the phrase we are going to focus. Esa es la frase en la que nos vamos a enfocar. One question Una pregunta and one beatitude. y una bendición. So these are Una bienaventuranza. two key expressions Dos frases, expresiones which claves will help us understand que nos ayudarán a entender what is happening on earth, lo que está sucediendo en la tierra, while in heaven mientras que en el cielo there is devotion. está ocurriendo el día de la expiación. The earthly part of the devotion. La parte terrenal del día de la expiación. First of all, the question. Primero, la pregunta. Ad matai, how long? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Ad matai. This phrase is echoing Esta frase está haciendo un eco what is happening in Daniel 8. de lo que está ocurriendo en Daniel 8. And we have to understand that. Y debemos de entender eso. This question, ad matai, Esta pregunta, ad is matai, the same question es la misma pregunta which is asked que es hecha in Daniel 8, en Daniel 8, in verse 13. en el versículo 13. The same question. La misma pregunta. How long? ¿Hasta cuándo? And there we know that in Daniel 8, verse 13, that Y- concerns the works of the little horn. Y sabemos que allí en Daniel 8:13 está preocupado con las obras del cuerno pequeño. And here also, Y aquí también. in chapter 12, this how long Y también aquí en el The same capítulo 12, question. en la misma pregunta, ¿hasta cuándo? concerns the little horn. También está preocupado con el cuerno How do we pequeño. know that? ¿Cómo sabemos eso? Not only because we have the same question, No solo porque tenemos la misma pregunta, only used twice in the whole book of Daniel here, solamente chapter 12, utilizada, and there in chapter 8. solamente utilizada en el libro de Daniel, aquí en el capítulo 12 y en el capítulo 8, Also the connection. pero también la conexión. How long in chapter 12 ¿Cuánto tiempo en el capítulo 12 is connected está conectado to the wonders, con las maravillas? niflaot in Hebrew, Niflaot en hebreo. and also in chapter 12, in chapter 8 Y también en el capítulo 8, we have niflaot también tenemos Niflaot, or flaot, that's the same word. Flaot, que es la misma palabra, In chapter 8, verse 24, en capítulo 8, versículo 24, related to the little horn. relacionado con el cuerno pequeño. So both we are talking about the same thing, Así que ambos estamos hablando de la It's the misma same cosa, question. de la misma pregunta. connected with the same niflaot.
conectada con el mismo Niflaot, the same wonders las mismas maravillas associated with the little horn. asociadas con el cuerno So pequeño. we are talking about the same event. Así que estamos hablando del mismo So evento. that's the first Esa observation. es la primera observación. Not only the same question, No solo la misma not pregunta, only the same association of words, no solamente la misma asociación de palabras, but also the same setting. sino que también el mismo contexto. It involved the same dialogue of heavenly beings. También involucra el mismo diálogo entre seres celestiales. They are talking to each other, Ellos están hablando uno con el otro, just as we had in Daniel 8. justo igual como tuvimos In en Daniel Daniel 8. 8, 14 and 13, En two Daniel 8, heavenly 14, de dos seres celestiales. and one of them in Daniel Y 12 uno de ellos en Daniel 12 is described as someone who is clothed in linen. es descrito como uno que está vestido de lino. And clearly there is here an allusion to Michael, Y claramente esta es una alusión a Miguel, which is who is the only one in the book of Daniel who is dressed is dressed in linen. porque es el único en el libro de Daniel que está vestido de lino. And if you go back then to Daniel 10, Y así que ustedes regresan you entonces a will Daniel see 10. that we are describing Michael Así que ustedes ven que están describiendo a Miguel dressed vestido, like the high priest, vestido como el sumo but not sacerdote. just like the high priest. Pero no solo como el sumo The sacerdote, high priest functioning, serving at the Day of Atonement. sino como el sumo sacerdote trabajando, ministrando en el día de la So expiación. what we see here in Daniel 12, Así que lo que vemos aquí en Daniel we 12, have the presence of the high priest functioning at the time of Day of Atonement. tenemos la presencia del sumo sacerdote funcionando en el día de la expiación. So we have another connection with Daniel 8:14, Así que tenemos otra conexión con Daniel 8:14, which we have identified as a moment of heavenly Day of Atonement. que hemos identificado como un momento del día de la expiación So celestial. it's another point of connection, Así que ese es otro punto de showing conexión, that what we are talking about here is concerning the Day of Atonement. mostrando que lo que está ocurriendo aquí tiene que ver con el día de la expiación. And in Daniel 8, verse 11, Y en Daniel 8:11 in verse y 25, en versículo we 25 have the tenemos reference to la the referencia Prince of Princes, with al the High Priest, with his Michael. príncipe de príncipes, que es el sumo sacerdote Miguel. So it involves the same dialogue of the same heavenly being in the context of the same Day of Atonement. Así que tenemos el mismo contexto, incluyendo los mismos seres celestiales en el mismo contexto del día de la expiación. The same geographical setting. La misma contexto geográfico. In Daniel 8, Daniel saw that vision in connection to waters. En Daniel 8, Daniel vio esta conexión con aguas. And also in Daniel 12, he sees these heavenly beings speaking in connection to waters. Y también en Daniel 12 ve estos ángeles, estos seres celestiales hablando uno con el otro en conexión con aguas. There is one slight difference, however. De ahí hay una pequeña diferencia, sin The embargo. waters in Daniel 8 Las aguas en Daniel 8 are described as being the waters of Babylon. están descritas como las aguas de Babilonia. This is the Hebrew word uval. This is one of the canals of connected to the Euphrates. Esta es la palabra hebrea Ubal, uno de los canales conectados con el Éufrates. It's Babylon, the waters of Babylon in Las Daniel 8. palabras, las aguas de Babilonia en Daniel In 8. Daniel 12, En Daniel 12, it's also waters, también aguas. but this time the word which is used En este caso it's la not obra, la it's palabra not que es utilizada always translated in. no siempre es traducido. It's the technical word Es la palabra which técnica designates que designa the river of the Nile in Egypt, el río del Nilo en Egipto, the Yeor, de Yeor, which is the technical word Es for the Nile. que es la palabra técnica para el Nilo. Actually, this is an Egyptian word. De hecho, esta es It's una one of palabra those egipcia. Egyptian words we have in the book of Daniel. Esa es una de las palabras egipcias que tenemos en el libro de Daniel, Technical Egyptian word which designates the Nile. que es la palabra técnica egipcia que habla acerca del Nilo. So we have here a reference to the Day of Atonement taking place in heaven, Así que tenemos una referencia del día de la expiación ocurriendo en el cielo, but this is seen in Babylon in Daniel 8. pero esto es visto en el contexto de Babilonia en el capítulo This 8, is seen in connection to Egypt in Daniel 12. y este es en conexión con Egipto en el capítulo 12. The north El norte, and the south. el sur.
And we know in the language of Daniel, Y sabemos que en el lenguaje de Daniel this is what we call a merismus. es lo que conocemos como un merismo. It refers to the north Referirse al norte and the south, y al sur, the two extremities los dos of the extremidades world, del mundo, to imply the totality of the world. para implicar la totalidad del mundo. This day of atonement we are talking about Este día de la expresión del que estamos hablando concerns the whole world. tiene que ver con todo el mundo. It is a cosmic event. Es un evento cósmico. This is why we see the north in Daniel 8 and the south in Daniel Es por 12, eso que vemos el norte en Daniel 8 y But el it's the sur en same Daniel 12. event. El mismo evento which is taking place in heaven, que está tomando lugar en el cielo, concerning the whole cosmos. relacionado con todo el mundo. So the point we are trying to emphasize Así que el punto, otra vez, que estamos tratando de enfatizar is the fact that it is that in Daniel 12 we are talking about the same event as in Daniel 8. Así que es el hecho de que en Daniel 2 estamos hablando del mismo evento que Daniel 8. The same, not only the same geographical space No solamente el mismo espacio and the geográfico same setting, y el mismo contexto, dialogue between heavenly beings, un diálogo entre seres the celestiales, same question, la misma pregunta, ad matai, until when, ¿hasta cuándo, Admatai? but also the same time, the same temporal setting. Pero también el mismo tiempo, el mismo contexto temporal. Both visions, Ambas visiones, Daniel 12, that Daniel one 12, here, and Daniel 8, verse 14, y Daniel 8:14 are related to the time of the end. están relacionadas con el tiempo del fin. The expression time of the end La expresión time of is tiempo del fin specifically, directly connected to that particular vision of the 23 of that question, ad matai. sí, esa expresión tiempo del fin está conectada específicamente con la pregunta, Admatai, ¿hasta cuándo? So this expression in Hebrew, et ketz, Esta expresión en hebreo, et ketz, time of the end, tiempo del fin, is found se in encuentra connection to the two visions. en conexión con ambas In visiones. chapter 8, verse 17, En 8:17, concerning the 2300 in the morning, que se refiere a los 2300 tardes y it mañanas, says, understand that this concerns time of the end. y diciendo, te recuerda que esto se tiene que ver con el tiempo del fin. And also in chapter 12, Y también el capítulo 12, verse 4, right before our vision, versículo 4, justo antes It de says nuestra there- visión, dice allí, that Daniel shut up the words and sealed the book until the time of the end. donde dice, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del Then fin. at that time, Entonces a ese the tiempo, time of the end, el tiempo del fin, people will understand. las personas entenderán. And again, the same, what is interesting is that the word understand, Y otra vez, lo interesante es que la palabra which is entender, a very important key word in Hebrew, que es una palabra muy importante en hebreo, in the context of Daniel. En el Very contexto- important en el key con- word in Daniel. en el contexto de Daniel, es una palabra clave en Daniel. Many scholars have observed that key words in the book of Daniel, which Muchos eruditos Always repeated. han descubierto estas palabras claves en el libro de Daniel, que son repetidas. this word of understand Esta palabra de entender is used always in association to the vision of the time of the end. siempre es utilizada en asociación con la visión del tiempo del fin. Always associated to the vision which is related to the heavenly Kippur, heavenly Day of Atonement. Siempre relacionada con la visión que tiene que ver con el juicio celestial, el celestial día de la expresión. Make him understand, says Gabriel. We have this in Daniel 8. Make him En understand Daniel 8 dice, Gabriel, hazle entender that this vision refers to time of the end. que esta visión se refiere al tiempo del fin. It's only at the time of the end that we will understand. Es solo en el tiempo del fin cuando entenderemos. It's only after the 2300 of the morning, in connection to the 2300 in the morning, that we understand. Es solamente en conexión con los 2300 tardes y mañanas que entenderemos. All right, so the word understand is connected to 2300 evenings and morning. Así que la expresión entender está relacionado con las 2300 tardes y mañanas. To Kippur. Conectada al Kippur. Once we have understood Kippur, we understand everything. Y una vez que entendemos el Kippur, entendemos todo. So we have the same word understand here. Así que tenemos la misma palabra entender aquí.
So this is also another reason why our text here is related to Daniel 8. Por eso, esta es otra razón para entender que nuestro texto aquí está relacionado con Daniel 8. The word in Daniel 12, La palabra en Daniel 12, understand, the word they will understand, ellos entenderán, is used 3 times. es utilizada 3 veces. In verse 4, En versículo 4, in verse 9, en versículo 9 and in verse 10. y en versículo 10. Always in connection to the time of the end. Y siempre en conexión con el tiempo del fin. Which means Lo que significa that understand is connected to the 2300 evenings and morning. que el entender está conectado con las 2300 tardes y Because mañanas. time of the end, Tiempo del fin. in context of Daniel 8, En el contexto de Daniel means 8, only, means only sí, significa solo in 2300 evening morning. 2300 tardes y mañanas. Now, Ahora. the meaning of this question. El significado de esta pregunta. Now, we have understood Hemos entendido that this particular text, que este texto particular, Admatai, hasta This question cuánto, Admatai, has to be understood que esta pregunta tiene que in ser entendida connection en conexión to Daniel 8, con Daniel 8. to the 2300 evenings and Con morning prophecy. 2300 tardes y mañanas, la profecía de 2300 Because tardes of y the connections, the mañanas. Por causa de las linguistic connections conexiones que ya hemos hecho, between. There's another reason Hay otra why razón. they should be connected. por la cual deberían ser conectadas. If you study the phrase Admatai in the Bible, Si ustedes estudian la frase hasta Admatai en la Biblia, this phrase is most often used in the book of the Psalms. esta frase es utilizada mayormente en el libro de los Salmos. If you look at all the passages where you have that shout, Si ustedes buscan todos los pasajes donde tenemos ese grito, giving you some reference les doy algunas in referencias the Psalms. en los Salmos. For instance, Psalm 94 verse 3, Por ejemplo, Salmo 94:3 where the question in Donde la the same verse pregunta is repeated twice. es repetida 2 veces. Admatai. ¿Hasta cuándo? Admatai. Admatai. And then other Psalms. Y otros salmos. Psalm 89 verse 46, 89:46, 79 verse 5, 79:5, 35 verse 17. 35:17 y otros. When you look at this phrase, Cuando Admatai, ustedes used in the book of the Psalms, Estas frases utilizadas en el it's libro de los always Salmos used siempre es usada in connection to en judgment. conexión con el juicio. Each time Cada vez when the oppressor, cuando el opresor let's say the oppressed, the victim, sorry, o cuando el oprimido, la víctima, he is suffering, está sufriendo, then he says, Admatai, until when it's going to be like that? él dice, está sufriendo, ¿hasta cuándo va a ser así? Each time there is an answer, Siempre hay una respuesta. and the answer Y is la respuesta es day of judgment. día del juicio. The judgment comes El juicio viene as a response como una to respuesta the longing of the one who suffers. al deseo de aquel que está sufriendo. By the way, the judgment doesn't come here just to punish, De paso, el juicio no viene aquí solamente comes to save. para castigar, sino es un tiempo para salvar. This is the question which is pronounced by the one who is suffering. Esta es la frase que es pronunciada por aquel que está sufriendo. And it is until when it's Y es going hasta- to last like this Y es hasta oppression. cuándo va a durar como esto, este And then sufrimiento. comes the answer, Y viene la day of pregunta. judgment. Día del juicio. The day of judgment, as Daniel 7 is indicating very clearly, El día del juicio, como Daniel 7 indica is a claramente, gift, es un is regalo, a grace es una on gracia the part of God de parte de to Dios the one who is suffering. para aquel que está sufriendo. So that's the reason why. Esa es la razón por la cual. Second, another reason, O la segunda, otra razón. when he says, how long, Cuando dice cuánto falta, cuánto what is tiempo, the hasta cuánto. answer to that question? ¿Cuál es la respuesta a esa In pregunta? Daniel 8, En Daniel 8, what was the answer to ¿cuál that fue la question? respuesta? The cleansing of the heavenly sanctuary. La purificación del santuario celestial. Day of atonement. Día de la expiación. Day of judgment. Día de juicio. So this is why Esa es la razón por la que we can say podemos that when he decir, asked the question, how long, cuando hace la pregunta, Admatai, ¿cuánto? ¿Hasta dónde? Admatai. it implies the Implica answer, la respuesta. day of judgment. Día de juicio. Right. Now we have understood that. Ahora que hemos entendido eso, We need then to come to the second
phrase, Debemos ahora venir a la segunda which is frase, also going to help us que también nos va a ayudar understand the earthly part, a the entender earthly face of el devotion. rostro, el lado terrenal del día de la And expiación. this is the phrase, the beatitude we Y have esta at es la the frase, end of la chapter bendición que 12. tenemos al final del capítulo 12. Blessed is he who waits Bienaventurado el que espera and y arrives llegue at the end of the 1335. al final de los 1335 días. It's a beatitude. Es una bienaventuranza. Very interesting that the book of Daniel ends with a note of happiness. Es muy interesante que el libro de Daniel termina con una nota de alegría, It's de interesting that the felicidad. book of judgment, Es interesante que el libro del juicio, we thought that it was going to be just a word of anger, y pensamos que el juicio era un asunto de ira, of destruction, destrucción, of sadness. de tristeza. Yet Daniel Sin ends embargo, Daniel his termina book with a note of Con happiness. una nota de felicidad. Happy is he who waits and arrives at the end of Bienaventurado aquel que 1300. espera y llega al final de los 1335 I'm días. saying that and I'm going to show you that. Estoy diciendo esto una manera de mostrarles That this phrase que esta frase is responding está respondiendo to the question, a la pregunta Ad matai, ¿hasta cuándo? how long is it going to be? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta Until cuándo? when? Until when? It's not actually it's until when. ¿Hasta cuándo? Pointing to the time at the end of the 2300 years and more. Apuntando al tiempo al Until final de when? los Until 1300 when días. are we going to suffer like ¿Cuándo that? es que vamos a tener? In Daniel 8, the answer was the judgment. El Daniel 8, la respuesta fue el día del juicio. In Daniel 12, the answer is. In Daniel 8, he was pointing to heaven. En Daniel 8 estaba apuntando al cielo. In Daniel 12, he's pointing to, at the same moment, to earth. En Daniel 2 está apuntando al mismo momento en la tierra. And this phrase, happy is he who waits, Y esa frase, bienaventurado de que espera, is related to the question. está relacionada con How la long? pregunta ¿cuánto? It's related to the atonement. Está relacionado con el día de la expiación. And this is what I would like to show you. Y eso es lo que me gustaría mostrarles. First of all, Primero, the phrase we are having here in verse 12 la frase que estamos teniendo aquí en Daniel 12 is to be perceived as a response to the question ad matai. es ser percibida como una respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo? Why can we say that? ¿Por qué podemos decir esto? Because first of all, it's the last period. Porque en primer lugar es el último periodo. We have 3 periods of time. Tenemos tres in Daniel periodos, 12, right? de tiempo en Daniel We 12. have one which is well known, which is already a repetition of the period of time which is given in Daniel 7. Uno que ya conocemos, muy conocido, que es una repetición de Daniel 7. 1 time, 2 times, and half a time. Tiempos y la mitad de un Right? tiempo. 12, the 1260 days, Los 1260 días, which has to be understood also as years. que debe ser entendido también como años. Then this is a time of persecution. Ese es un tiempo de persecución.